Muy buenas tardes, amigos federales. Estamos transmitiendo, como lo anticipamos, desde la sede del Partido Federal, en una fecha muy especial para todos. Hoy es 25 de mayo y estamos todos celebrando el aniversario de la Revolución de Mayo. Y para eso vamos a contar con un análisis que realmente no solamente es muy profundo, para muchos es novedoso, para muchos, y lo importante es quitar velos, es aclarar, y para eso contamos con la presencia del ingeniero Guillermo Andró, que es ingeniero agrónomo, pero además es un gran estudioso de la historia y de la historia económica de los argentinos. Bueno, este es el Partido Federal y, como todos o muchos y algunos saben, fue fundado por el coronel Dorrego en 1820. Así que con mucho orgullo estamos festejando este día, esta fecha tan importante para todos. Y hay aspectos que son relevantes dentro de esta fecha. Los revolucionarios de Mayo eran personalidades que no solamente eran los próceres que nosotros conocemos, sino además traían consigo historias personales, ideas claras y proyectos de transformación para todo el continente. Así que los dejo con el ingeniero Andró, que vamos a darlo y vamos a aprender todo, por supuesto. Bueno, bien, gracias. Bueno, acá estamos rodeados por nuestros federales, las ideas que encarnaron las ideas de Mayo, y como ustedes sabrán, después de la Revolución de Mayo se sucedió una situación de guerras civiles y persecuciones, donde en distintos momentos todos estos próceres fueron asesinados, perseguidos, expulsados de la Argentina. Y lo más importante que se dio en esas guerras civiles, el triunfo de la contrarrevolución a Mayo. Entonces, el proceso de aniquilamiento de las ideas de Mayo pasó también por hacerlas desaparecer de los ambientes académicos, ¿no? Por eso es que este partido se revivió, está cumpliendo 202 años, fue fundado por Manuel Dorrego. Manuel Dorrego precisamente fue fusilado. San Martín, que estaba viniendo para apoyar a su coronel, no pudo bajar del barco porque sabía que lo iban a asesinar también. Y entonces hay todo un trasfondo detrás de esto que vamos a tratar de explicar. El presidente del partido me pidió años atrás que genere una plataforma electoral con las ideas de Mayo. Entonces, para encarar esta reunión, yo pedí que la gente, si podía, leer estas ideas para ir haciendo una predigestión, porque si no, cuando uno las toma así en seco, pueden ser muy duras. En determinados ambientes académicos, sobre todo con economistas, me sirvió mucho la lectura previa de la plataforma electoral para que se tenga una predigestión de esto. Porque la Revolución de Mayo no fue más que una reforma fiscal. Como todas las grandes revoluciones y movimientos fueron reformas fiscales. La huida del pueblo judío de Egipto fue una rebelión contra los impuestos del faraón. El faraón le aplicaba, como hoy el gobierno a los argentinos, una cantidad de impuestos que se hacía intolerable, y entonces la forma de rebelarse contra esos impuestos fueron la liberación y la salida del pueblo judío de Egipto. En tiempos como a la llegada de Jesús, por supuesto, hubo siempre todo esto entonces se dibuja en la Biblia todo el sistema fiscal que debía reemplazar a los impuestos al trabajo y al consumo que aplicaban los faraones, y que después vinieron a aplicar los romanos en tiempo de Cristo. Por eso, cuando llega Cristo, encuentra al pueblo judío totalmente esclavizado. Como esclavizado está hoy el pueblo argentino, con el 60%
cientos de jóvenes en la pobreza, gracias al régimen de impuestos. Entonces, él se encuentra con una situación en la cual los sacerdotes del Sanedrín, los rabinos, no conocían la ley de Dios. Se había olvidado la ley de Dios, la ley fiscal de Dios, y se había reemplazado por la ley fiscal de Roma. Entonces, bueno, esta es la pelea que tiene Jesús por eso es que cuando él llega al templo le pregunta, ¿debemos pagar impuestos a Roma? Y él contesta, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué está significando esto? Darle a cada uno lo suyo. Acá hay que hacer justicia. ¿Y qué significa dar al César? Y darle al hombre el fruto de su trabajo. O sea, acá no puede imponer impuesto al que trabaja y produce. Y darle a la sociedad, a la administración pública, el valor generado por la sociedad, que se manifiesta en el aumento del valor de la tierra. A la llegada de Cristo, la situación del pueblo judío había vuelto a estar esclavizado, ahora ya no de los faraones, sino del Imperio Romano. Entonces Jesús increpa a los rabinos y a los fariseos de ese momento, que son los hombres de las leyes, y le dicen, ustedes se han olvidado de la ley de Dios, se han sentado sobre la cátedra de Moisés, pero no han respetado la ley de Dios. ¿Qué ley? La fiscal. ¿Qué dice? Dice lo mismo que la Revolución de Mayo. Esta tierra es mía, dice Jehová. Esta tierra es de los argentinos, dice la Revolución de Mayo. Tomen toda la que quieran, deben pagar por ella. Es decir, que los fondos públicos no deben salir de los impuestos al que trabaja y produce, sino que los fondos públicos deben salir de la renta, que es la retribución al factor de producción tierra. Por eso, los argentinos de mi edad sabrán de que en todas las provincias los entes recaudadores se llamaban rentas. Y poco a poco, en este mecanismo que ha habido de aniquilamiento de las ideas de Mayo, fue precisamente para dejar las rentas en manos de los propietarios y volver al antiguo régimen, es decir, que haya un récord de impuestos al trabajo, la producción y al consumo, que es lo que hoy estamos sufriendo los argentinos. Por lo tanto, la situación de los argentinos es igual a lo de los judíos en Egipto, a lo de los judíos en el Imperio Romano y a la de los argentinos en tiempo del Imperio Español. Bueno, lo cierto es que, como anticipo, toda la conquista de América se hizo bajo el régimen fiscal que marca la Biblia. Carlos I de España, Carlos V de Austria, tenía un imperio donde no se ponía el sol, pero él no les podía cobrar un peso a los estados, porque los cabildos eran los que manejaban los fondos públicos, y esos fondos públicos estaban basados en la renta de la tierra y quedaban en cada uno de los distritos. Esto hizo que a la conquista de América, basado en las ideas del cristianismo, en las ideas de Salamanca, pero acá tenemos un problema muy grave en la Universidad Argentina. Por eso en el 2012 vinieron los economistas de todo el Commonwealth, donde tienen el sistema de renta, por primera vez tenían su reunión anual en Sudáfrica y vinieron a hacerla a la Argentina, porque sabían que estábamos diciendo algo que era importante, y ellos en los países del Commonwealth, esto no se trata en las universidades, pasa lo mismo que acá. Esto está ausente, está filtrado. Umberto Eco, en el 2014, da una charla sobre el rol de las universidades. Yo precisamente en 2012
y la charla, el título de mi charla era, que lo pueden ver en YouTube, las academias nacionales y la corrupción de la ciencia económica, del derecho y de la historia. Porque para sostener esto había que corromper no solo el derecho, como vimos que lo hicieron, reemplazar el derecho cristiano por su opuesto, el derecho romano, reemplazar la economía clásica por la neoclásica, sino que había que corromper a la madre de toda la ciencia, que es la historia. Por eso Mitre se encarga de redactar una historia de la Argentina, donde todo esto quede oculto. Todo esto, el primero que pide el revisionismo histórico es precisamente, en escritos póstumos, Juan Bautista Alberti, porque para desenmascarar esta patraña hay que conocer esta historia que estamos redactando a vuelo de pájaro, pero que son los antecedentes que vienen, ya veo, desde 4.000 años atrás, desde la salida de los judíos de Egipto. Bueno, lo cierto es que el presidente del Partido Federal, viendo que esto es una falencia que tenemos todos los argentinos, todos los que hemos pasado por la universidad, salimos fariseos y guías ciegos, que no podemos ver esto. La caída y la derrota de 40 años de democracia, no supe, no quise, no pude de Alfonsín, que después suena como un eco en todos los presidentes que hemos tenido y todos nuestros políticos, está basado porque estamos sustentados en un derecho y en una economía falsa que nos llevan a la ruina. Y somos, repito, el único país en el mundo que institucionalizó esto en su constitución. Sin embargo, ustedes le preguntan a cualquier constitucionalista, che, hay una persona que dice que la Constitución viene con un tratado de economía pública que se llama sistema rentístico. Y observen la cara que pone el constitucionalista. No sabe nada de todo esto. Bueno, esto es un pecado. Por eso yo decía que la Revolución de Mayo es una revolución en el campo de las ciencias morales, o sea, el derecho y la economía, pero de una magnitud impresionante, porque la revolución copernicana, que fue un cambio radical y profundo en la ciencia de la cosmología, lo cierto es que si el Sol está en el centro del sistema, o la Tierra, a la gente no le cambia la vida para nada, porque el Sol sale todos los días y se pone todos los días. En cambio, la corrupción de las ciencias morales genera este peligrosísimo relativismo moral, donde la verdad entonces no tiene sentido y es una entidad carente de sentido, porque se puede decir cualquier cosa en el campo de la economía y del derecho, que ha hecho esto que claramente Friedrich Nietzsche denuncia. Y él dice, la forma más eficiente de transformar a un joven brillante en un imbécil es enviándolo a la universidad. Lógico. Si le van a enseñar una economía anticientífica como es la economía neoclásica, si le van a ocultar y filtrar la economía clásica, si le van a decir que el derecho es cualquier cosa según la velocidad del viento, entonces, señores, estamos en problemas. Esa seguridad jurídica es gravísima. Por eso es que, habida cuenta de que esto es algo que afecta a todos los argentinos, a todos los partidos políticos, y que está generando un nuevo, que se vayan todos, es que hemos decidido hacer desde el Partido Federal esta convocatoria, este llamamiento para revisar estas premisas básicas, porque necesitamos que el pueblo sepa de qué se trata, que el mecanismo por el cual los ricos le roban a los pobres y los hunden en la desesperación. Este sistema tiene 4.000 años y San Agustín decía, la lucha entre el derecho cristiano y el derecho romano, o sea, entre el régimen de impuestos y el sistema de rentas, continuará hasta el final de los tiempos, con el triunfo definitivo de la Jerusalén celeste, o sea, que venga a nosotros tu reino, que Dios vuelva a ser argentino, porque Dios fue argentino, porque este sistema estuvo presente en la España cristiana, se ausentó en la España romana, volvió a estar presente con los hombres de Mayo, y ya ven que el demonio y el engaño tienen mucha fuerza. Hoy
está sobre... Por eso Perón se equivocaba, dice, el mejor logro de los trabajadores es que su hijo vaya a la facultad. Y yo digo, no, el mejor logro de los conservadores, de la oligarquía parásita, es haber manejado los planes de estudio en las universidades y corromper el derecho y la economía para que los hijos de los trabajadores se transformen en carceleros de su propio destino. O sea, que sean ellos mismos los que se autoconvocan. ¿Qué es lo que está pasando con el peronismo hoy? No hay un solo economista que sepa esto y está el peronismo llevando a la gente a una situación de desesperación total y de no salida. Y la gente presiente, sabe que acá hay una trampa, que el peronismo ha caído en una trampa de la cual no está pudiendo salir. Entonces, el objetivo de esta charla es generar este debate, que esto se discuta en ambientes académicos, pero los académicos no lo van a hacer, porque no lo pueden ver, no, porque están comprometidos con esto. El principal sostenedor de toda esta corrupción es la oligarquía parásita argentina, que sostiene todos estos think tanks neoliberales que promueven y que por supuesto le viene al dedillo que esté Cristina y Fernández enfrente. ¿Por qué? Porque de esto no saben nada. Y si no saben nada, están en un pantano que cada vez que se mueve se hunden más. ¿Y qué va a pasar? No, pero ahora va a venir la bonanza porque la guerra nos sube todos los commodities. Y yo les explico una cosa, es peor, porque precisamente el libro de Henry George se llama Progreso y Miseria, y está destinado a demostrar que bajo el derecho romano, cuanto mejor le va a una sociedad y más progresa un sector de la sociedad, más miseria se genera. Por lo tanto, progreso y miseria es esa desigualdad que se está haciendo manifiesta en estos momentos a nivel mundial en forma estrepitosa. ¿Y eso qué es? El inicio de la guerra civil, que es lo que está viviendo Estados Unidos, Chile, Perú. En todos lados estamos en situación de guerra civil. Entonces, señores, la convocatoria del Partido Federal es a tratar estos temas, a forzar estos temas en las universidades para que se trate, se ventilen estas cuestiones, porque de esto, como decía Humberto Eco, dijo, acá hay un conocimiento que se ha oscurecido, se ha mandado a la oscuridad, se lo ha metido como en una gran microondas, dice. Es necesario del trabajo de estudiosos para poder rescatar esos trabajos, que no es más que el sistema de renta, sacarlos a la luz y meterlos como en un gran microondas. De eso depende el futuro de Occidente. Palabras de Humberto Eco. Muy bien, entonces vemos que la estrategia de denunciar por comunista al sistema, a la ley de enfiteusis y al sistema rentístico dio resultado para la estrategia geopolítica británica. ¿Qué hacen los británicos? Eliminan a todos los economistas clásicos que, como David Ricardo, como Manuel Belgrano, León Walras, todos los clásicos decían que la renta de la tierra debe ser el recurso fiscal para los gobiernos y no los impuestos al trabajo. ¿Y por qué los eliminan? ¿Y por qué los reemplazan? Los reemplazan por las teorías comunistas de Karl Marx. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué se llama comunista? O sea, habíamos hablado que claramente Alberdi le dice a Mitre, su código civil en la superficie respeta la propiedad privada porque da derechos de propiedad, no solo de apropiarse de la tierra, sino de la renta de la tierra. O sea, su código civil, al atraer el derecho romano, tiene un efecto destructor más poderoso que todos los ejércitos del Brasil, le dice. Y
es más comunista porque a poco de andar va a necesitar poner impuestos al que trabaja y produce para socializar el valor generado por el trabajo a través de un régimen de impuestos que no tendrá descanso, irá creciendo permanentemente, creciendo hasta nuestros días, hasta hacerlo inviable. Bueno, entonces repasemos qué diferencia hay entre los clásicos, entre el derecho romano y el comunismo. El comunismo hace desaparecer el valor de la tierra. No solo desaparece la renta de la tierra, sino que desaparece el valor. Por eso es tan ineficiente. El sistema romano deja la propiedad de la tierra y la renta de la tierra en manos del capitalista. Por eso se genera este capitalismo monopólico. Winston Churchill dice: la tierra es la madre de todos los monopolios. Es la base de este sistema globalista. El derecho romano es la base de ese sistema monopólico globalista. Así como el latifundio hará perecer a Roma en tiempo de Roma, o sea, el monopolio de la tierra va a hacer perecer a Roma como efectivamente lo hizo, ahora el monopolio de los medios de producción hará perecer a Occidente como lo está haciendo. Este mundo unipolar que quieren vendernos como una panacea en la estrategia 2030. Entonces, tenemos por un lado el sistema comunista altamente ineficiente porque hace desaparecer la renta de la tierra, pero hace desaparecer a la tierra también. Tenemos el sistema rentístico de la Constitución Argentina que da al dueño de la tierra el valor de la tierra y parte de la renta, y otra parte de la renta lo tiene para sostener el gasto público y eliminar todos los impuestos. Eso genera una sociedad industrial rápidamente, automáticamente. Esta es la estrategia generada por MacArthur en Japón. Esta es la reforma fiscal que hicieron los norteamericanos en Japón, que en una generación aparecieron Toyota, Mitsubishi y toda esa generación de empresarios que en una sola generación se creó. Lo mismo pasó en Alemania. El general Patton hace la reforma fiscal de la Constitución Argentina y rápidamente Alemania se transforma en un país industrial que Estados Unidos lo necesitaba para enfrentarse a los comunistas. Bueno, si nosotros implementamos la reforma fiscal, triplicamos el valor de compra del salario. ¿Por qué? Ya lo expliqué, pero lo vuelvo a repetir. Una, porque del salario desaparecen todos los impuestos. Gran parte, por lo menos 2/3 del salario, se lo lleva los impuestos. Eso desaparece. Eso aumenta el valor de compra del salario sin que haya un aumento nominal del salario. Y otro aumento significativo del poder adquisitivo del salario se produce porque al poner el sistema de renta, la tierra y por lo tanto la vivienda y por lo tanto los alquileres para vivir y trabajar se ponen en sintonía. La renta no se puede trasladar al precio como sí se hace con los impuestos. Esto es lo más importante. La renta de la tierra no se puede trasladar a precio y la tiene que pagar el dueño exclusivamente. ¿Por qué? Porque los alquileres son siempre los máximos posibles. Entonces, si ahora al propietario le toca pagar la renta de la tierra, ese 1,5% del valor de la tierra, si va al inquilino y le dice: che, te tengo que trasladar este monto a vos, me dice: no, si este local vale 1.000 pesos, si vos me querés cobrar de más, yo me voy al local de enfrente que vale 1.000 pesos y te abandono. Entonces, esto es la base de la justicia que pedía Jesús. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al trabajador lo que es lo suyo y a la sociedad lo que es fruto del desarrollo de la sociedad. Por eso gobernar es popular para Alberdi. Traigamos gente. Cuando más gente traigamos, más valdrá la tierra. Cuanto más vale la tierra, mejor está el propietario, más fondos públicos tenemos y mejor está el que viene a vivir al suelo argentino, porque sus actividades
sean las que sean, no van a estar afectados por un régimen de impuestos. Esta es la magia por el cual el sistema de rentas une a todos los argentinos. La tierra une a los argentinos. Y esta es la diferencia con el sistema de impuestos, donde la tierra cobra un valor que divide a los argentinos. A los argentinos no, divide a las familias, separa a los hermanos, o no ven en cada familia este proceso autodestructivo, que ya la gente no tiene hijos. ¿Saben por qué? ¿Por qué no tiene hijos Occidente? Y tiene tasa de natalidad negativa, porque el derecho romano divide propiedad. ¿Se da cuenta? Y este es el daño que se le está haciendo a Occidente, un daño autodestructivo. Bueno, entonces David Ricardo encuentra una estrategia geopolítica fantástica para transformar a Inglaterra en un imperio. ¿Cuál es? Que los países de América Latina abandonen, él dice, debemos crear en países como la Argentina una oligarquía parásita que se apropie de la renta pública y haga fracasar el desarrollo industrial de la Argentina. Y lograremos así materias primas de alta calidad, o sea, va a ser la sociedad argentina una sociedad primaria, que cambiaremos por nuestras manufacturas generando el máximo beneficio. Esto se transformará en una estrategia geopolítica por parte de los ingleses, después de los norteamericanos, hasta lograr aniquilar el sistema rentístico de la Constitución argentina y hacerlo desaparecer. Bueno, acá nos encontramos en una situación muy interesante, porque la Revolución de Mayo, o sea, dijimos que ya para la Revolución Francesa la ciencia económica la economía ya se había transformado en ciencia. Y la Revolución de Mayo no es más que una revolución en el campo de las ciencias morales. Las ciencias morales son el derecho y la economía. Entonces, acá está presente en la Argentina que si nosotros respetamos la ley de Dios, que es el derecho natural, que es el derecho cristiano que exige Jesucristo, ¿y cómo respetamos eso? A través de respetar el origen de los recursos fiscales. Entonces acá vamos a hacer un paréntesis para explicar por qué es tan diferente las consecuencias según de dónde vengan los recursos fiscales. Entonces, esto es lo que muestra la economía clásica de los fisiócratas. Los factores de producción son dos. Todo lo que nos rodea, toda la riqueza que nos rodea está generado por la mezcla de dos factores de producción: la tierra con el trabajo. Después se agrega un tercer factor de producción, que es el capital, pero es auxiliar. Toda la riqueza se genera mezclando la tierra con el trabajo. Entonces, depende de dónde vengan los recursos fiscales. Si vienen del trabajo, como en la antigüedad, entonces tendremos una sociedad que se llamará el antiguo régimen y generará un sistema esclavista de baja productividad, conflictivo, que empuja a la desigualdad, la violencia, la esclavitud y la guerra civil. Si los orígenes del Estado vienen, de los fondos del Estado, vienen de la renta de la tierra, entonces nos generará una sociedad de hombres libres, porque serán dueños del total del fruto de su trabajo, igualitaria, porque no habrá más esclavos. ¿Por qué no hay más esclavos? Porque todos son dueños del fruto de su trabajo, porque no existe impuesto. Y fraternal. Así como en esta había guerra civil, te conducía a la desigualdad, y la guerra civil, esta te conduce al mejor de los mundos. Es el infierno romano. Por eso ya San Agustín dice que la historia de la humanidad es la lucha constante entre el régimen de impuestos al trabajo y el sistema de rentas a la tierra.
o sea, entre la ciudad de Dios y la ciudad del diablo. La ciudad de Dios es la ciudad que respete los principios de la economía clásica y científica emanados de la Biblia. Y la ciudad del diablo van a ser todas las sociedades que renuncien a ese sistema de recursos fiscales, los pongan en manos de la oligarquía parásita, generen oligarquía parásita y con eso van a generar una enorme desigualdad, improductividad, que es lo que está pasando a todo Occidente. Bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre los impuestos? Todos los impuestos son todos trasladables a precio. Es decir, ustedes pueden ver en nuestros días que nuestros políticos dicen, este gobierno precisamente ha metido 16 impuestos más en 16 meses. Es decir, ha aumentado la cantidad de impuestos pensando que aumentando los impuestos tengo mayor recaudación, teniendo mayor recaudación voy a tener menos pobres. Y esto es exactamente lo contrario, por eso ahora se asombran con el aumento de la pobreza, el aumento de la inflación, el aumento de la violencia, el aumento de la desigualdad. Como todos los impuestos son trasladables a precio, o sea, uno dice, le pongo impuestos a la empresa tal que se enriquecieron, falso. Vos no le estás poniendo el impuesto a la empresa se lo suma al precio y el que lo paga exclusivamente es el consumidor. Y si vos lográs fundir al empresario es porque previamente lograste fundir al consumidor, que es el argentino empobrecido que no puede consumir absolutamente nada. Bueno, este fenómeno de que el aumento de los impuestos genera un aumento de la pobreza no se estudia en nuestras universidades. ¿Por qué no se estudia? Para poder seguir manteniendo a la élite parásita, a la oligarquía parásita que puedan seguir apropiándose de la renta pública. Pero acá hay un fenómeno más grave todavía, que es cuando existe una ausencia del sistema de rentas y se está manifestando en este momento con toda intensidad. Entonces la tierra es fuente de especulación. Cuando la tierra es fuente de especulación, el valor de la tierra sube, sube y sube, con lo cual sube el valor de los alquileres y detona el poder de compra del salario. Es decir, que el poder de compra del salario está atacado por el régimen de impuestos, porque le saca el 50% del producido, y está atacado por la ausencia de régimen, sistema de renta, que hace que aumenten los alquileres y entonces al trabajador lo asfixia por arriba con los impuestos y por abajo con el aumento del valor de la tierra que produce un aumento de los alquileres. Y entonces, llegado a este punto, el trabajador ya no consigue trabajo y entonces tiene que ir a parar a la Villa Miseria. ¿Qué es lo que está pasando manifiestamente en este momento? Hace 4 años atrás, en la ciudad de La Plata, donde yo vivo, había 130 villas. Pasó Macri y con los 2 años de este gobierno, hoy hay 261 villas miserias en la ciudad de La Plata asediando a la ciudad. Bueno, último, Humberto Eco vivió esto claramente en los escritos que encontró y que él después noveló como El nombre de la rosa. En El nombre de la rosa son los debates sobre las pobrezas en el siglo XII, donde franciscanos y benedictinos, fíjense qué importante, franciscanos y benedictinos, a un Benedicto lo sucedió al primer Francisco, debaten en las abadías y dicen: abadías, monasterios y bibliotecas de la cristiandad, centros resplandecientes de santidad y conocimiento, se transformaron en refugio de holgazanes. Y toda la literatura que formaban esas bibliotecas fue ocultado. Esto se ve claramente en El nombre de la rosa, en particular sobre el segundo libro de la poética de Aristóteles. ¿Por qué?
porque el humor es el gran catalizador de los cambios sociales. Por eso la Argentina tiene tantos humoristas políticos que han sido trascendentes y han aportado más al debate político que los propios políticos. Entonces, repito, el sistema de rentas a la tierra de la Constitución argentina, de la economía clásica, de la Biblia, del cristianismo, como dije, en vez de separar, une a los argentinos. Y esto es lo que estamos necesitando los argentinos. La unión. El 1% de la población no puede ser, es la oligarquía parásita ligada a los intereses británicos, que tenga más fuerza que el 99% de los argentinos. Entonces, a los distintos partidos políticos, yo sé que esto no es fácil, porque si, como decía San Juan, aquellos hombres no podrán ver más que lo que han aprendido, tiene que haber acá un tiempo de resurrección, que vuelva a nacer, que muera de nuevo el derecho romano y renazca el derecho cristiano. De eso se trata, de la conversión de cada argentino. ¿De quién? Sobre todo de los intelectuales, los que han sido engañados por este sistema. Y a eso los convocamos desde el Partido Federal y nos ponemos a su disposición para cualquier tipo de trabajo. De esto depende el futuro de Occidente, como dijo Humberto Eco. Nada más, muchas gracias y viva la patria.